Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de reflexión bíblica. Gracias por tu grata compañía que siempre será bien recibida. Vamos juntos entonces a lo que la palabra del Señor nos tiene en esta mañana. La vamos a encontrar en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y verso 16. En la Reina Valera dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Interesante lo que nos aporta la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. La ley, la ley. ¿Qué es esto de la ley? ¿A qué se refiere? ¿A cuál es la ley? Bueno, la ley a la que se refiere aquí obviamente es a la ley de Moisés. Está hablando, está escribiendo Pablo y nos habla acerca de la ley porque la ley de Moisés se constituyó en la regla de la obediencia para la conducta correcta de los hebreos, de los judíos, a lo largo de su historia hasta que vino, hasta después de Jesús. Y la ley era pues una serie de mandamientos que Dios los dio en el desierto a través de Moisés al pueblo, porque era un pueblo que salía de esclavitud, un pueblo ignorante, un pueblo que no había sabido cómo conducirse, que apenas había escuchado por tradición acerca de este Jehová, Yahvé, este Dios que les había dado una promesa a través de su patriarca Abraham, y luego que ellos venían de Isaac y de Jacob, todas las tribus de Jacob. Jacob también vino con sus hijos a Egipto y se quedó allí hasta su muerte, y después de su muerte toda la descendencia de Jacob creció de una manera tremenda y durante 430 años se llegaron a convertir en más de, se calcula, 3,5, 4 millones de personas. Solamente en hombres eran más de 2,5 millones aproximadamente, se calcula. Y ellos eran ya esclavos. Entonces, al salir al desierto, Dios les dio una ley para que se estableciera como una constitución. Así debes comportarte, debes aprender a ser un ser humano como Dios quiere que tú seas. Y dio la ley, pero la ley era un conjunto de 613 leyes que eran imposibles de ser cumplidas, humanamente imposible, porque realmente no hay persona perfecta, no hay ser humano perfecto. De manera que esta ley se convirtió en algo imposible de cumplir. Ahora, debemos nosotros entender algo, y esto es sumamente importante. Como dice Pablo aquí, una persona es declarada justa ante Dios no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice luego más adelante en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, como dice la NTV, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Es decir, la fe es lo que justifica, no las obras de la ley, que es el cumplimiento de todas estas 613 leyes. Entonces, si tú crees, como dice Pablo, entonces Dios te ve justo. Es decir, ¿qué significa ser justo o justificado, mejor dicho, justificado? Que se te ve como justo aunque no lo hayas sido. ¿Y de qué manera? Perdonándote las faltas que hayas cometido para que entonces seas tomado como justo, a pesar de que no lo fuiste, no lo fuimos, porque no cumplimos. Entonces somos
realmente justificados al creer, al tener una fe en Jesucristo, y no, dice, por la obediencia de la ley. Y entonces dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para poder ser declarados o considerados justos delante de Dios por causa de nuestra fe en Jesucristo, y no porque hayamos obedecido y cumplido la ley. Pues nadie será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, ¿para qué vino la ley? Esa es la pregunta del millón. Bueno, primero, como habíamos dicho, para que el pueblo aprendiera el conocimiento de lo bueno y lo malo y que se establezca qué es lo bueno. Por tanto, si tú no haces lo bueno, entonces estarás haciendo lo malo y serás declarado culpable. La ley hace que tú entiendas y entres en conocimiento y conciencia de lo bueno y de lo malo, porque se establece un patrón y todos nos vamos a remitir a ese patrón. Si este patrón nos enseña que esto es bueno, esto es lo que debemos hacer. Pero si no hacemos lo bueno, entonces sabremos que la ley nos acusa de haber cometido un pecado, una falta, de haber violado la ley. Entonces, ¿por qué se estableció esto a más de eso si no se podía cumplir? Pues para que se entienda como raza humana dentro del pueblo de Israel y luego a partir de ellos a toda la humanidad, de que es imposible cumplir la ley en su propia condición humana. Cumplirla, repito, es imposible para un hombre en su naturaleza carnal de pecado. Por tanto, es necesario que aparte de conocer el bien y el mal, nosotros tengamos un Salvador, es decir, alguien que obre como en propiciación de nuestros pecados y podamos ser salvos por la fe en Él. Es decir, la ley conduce a Cristo. La ley conduce al nuevo pacto en Jesucristo cuando ya se ha entendido que es imposible que la ley se pueda cumplir a cabalidad y alguien pueda ser declarado justo. Ahora, Abraham le creyó muchísimos años antes de que viniera la ley, siquiera unos 500 años antes. Entonces no había ley. ¿Cómo pudo entonces ser justificado, como dice Gálatas 3:6? Por medio de la fe, Dios le puso a Abraham el desafío y Abraham le creyó a Dios. Entonces eso le fue contado por justicia como que fuera justificado. Le perdonó su condición pecadora, le perdonó sus pecados a Abraham. Y siempre estaba perdonándole porque él le creía a Dios. Entonces, por ese motivo, la fe es lo único que nos justifica en Jesucristo ante Dios, no la fe, no el cumplimiento de la ley. Ahora, la ley se viene a cumplir en una segunda instancia. Pero veamos primero qué es lo que dice Mateo 22, versos 36 al 40. Aquí se le hace una pregunta a Jesús y él responde. Después de que le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que Dios les mandó cumplir al pueblo de Israel se resume en estos dos mandamientos. ¿Cuál, te pregunto a ti, cuál es el denominador común en estos dos grandes mandamientos? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Amor vertical y amor horizontal. El amor. Romanos 13, versos 9 al 10 nos dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamientos de la ley,
En estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Y luego viene el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú tienes amor, entonces tú vas a cumplir la ley. Entonces podemos nosotros resumir esto y concluir en dos grandes puntos. Primero, solo en amor se puede cumplir la ley, no en su esfuerzo personal, natural del ser humano. Por tanto, todos los judíos, los hebreos, desde Moisés hasta Jesucristo, no cumplieron, no pudieron ni uno cumplir toda la ley, aunque se esforzaron, porque era realmente imposible hacerlo, por una sola razón: no había el amor de Dios morando aquí adentro. El ser humano de manera natural solamente puede conocer el amor en los dos más inferiores niveles, porque hay tres de acuerdo a la acepción de amor en griego original: el eros, el filios y el agape. El ser humano solamente puede amar carnalmente, el amor entre una mujer y un hombre, puede amar filialmente, el filios, entre padres, hijos, hermanos y amigos, pero no puede llegar a amar como Dios ama, que es el amor ágape. Ese amor no está en el ser humano, no es posible que lo conozca a menos de que el amor mismo venga al corazón. ¿Y cómo puede venir el amor de Dios al corazón? Cuando tú conoces a Dios. Y tú lo puedes conocer a Dios cuando entra a través del Espíritu Santo de Jesucristo a morar en tu interior. Entonces, morando desde adentro, ¿no? Ríos de agua viva saldrán y tú podrás amar a Dios y amar al prójimo, porque dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios viene a ti, el amor ya llegó a tu corazón por primera vez y tendrás un amor agape que nunca lo conociste y que no lo puede tener ningún ser humano a menos de que Dios esté aquí adentro. Ahí tú puedes amar a Dios en tu espíritu y amar al prójimo desde el espíritu. Así que solamente en amor vas a poder cumplir la ley, porque ya te va a nacer amar al prójimo. Y si la carne quiere impedir hacerlo, entonces, fortaleciendo tu espíritu, entras a gobernar tu carne y vas a hacer que tu espíritu, más fuerte que la carne, permita que tú ames a pesar de que tu carne quiere impedir que tú ames. Esa es la lucha permanente entre el espíritu y la carne que tenemos únicamente aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Lo segundo que debemos concluir, pues entonces, es que solo en Cristo se puede dar cumplimiento a la ley, es decir, Él habitando en el corazón. Es la única forma como se puede cumplir la ley, porque dice: el amor es el cumplimiento de la ley. Lo dice clarísimo en Romanos 13:10. De manera que Jesucristo lo que nos enseñó es que en el amor podemos nosotros cumplir la ley, y solamente bajo el pacto de gracia en que Dios nos manda a su Hijo para que esté dentro del corazón, no afuera ni lejos, sino dentro, aquello que nunca tuvieron los judíos y los hebreos en el antiguo pacto. Ya ahora el Espíritu de Dios entra y se queda a morar aquí. Ya no está por allí alrededor o entra de vez en cuando como visita, sino que ya se queda a residir, a habitar en tu corazón. Y solamente de ese modo tú puedes amar. Entonces nos olvidamos del tema de la ley, y ahora, por medio de la gracia y de la fe en Jesucristo, es que podemos nosotros ser justificados, porque la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:8. De manera que
Solamente con Jesucristo y en la fe en Él es que podemos ser perdonados, justificados, y con el Espíritu de Dios viviendo en nosotros ya podemos amar y cumplir la ley estando en Cristo, en el nuevo pacto, no el antiguo pacto. Por eso es que dice, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. No porque no debamos cumplir la ley, no porque no debamos procurar que esto se cumpla, sino porque humanamente nadie puede cumplirla totalmente. Por tanto, nadie podrá alcanzar la justificación por medio de la ley. Es eso simplemente, porque por más que tú quieras hacerlo o yo quiera hacerlo, no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Así que por la obediencia a la ley vamos a fracasar. Nadie podrá llegar a ser justo delante de Dios por causa del cumplimiento de la ley. Por eso es que dice Pablo, ¿no? Para que nosotros podamos ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, porque nunca habremos podido conseguirlo, nunca habríamos podido lograrla. Pero ahora en Cristo sí, ahora con el amor de Dios viviendo nuestra vida, sí podremos cumplir la ley, pero en ese orden. Primero la gracia, la fe en Jesucristo, y luego habitando Él en nuestro corazón con su amor agape, podemos amarlo a Dios y podemos amar al prójimo. Gracias, Padre, por lo que tú nos has mostrado esta mañana. Señor, bendito tu nombre, porque cada vez que tu palabra es abierta y estudiada en una reflexión en ella, nos es revelada la verdad, y la luz tuya, Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por esa gracia infinita de darnos a Jesús y por el Santo Espíritu suyo que habita en nosotros, porque por medio de él podemos amarte y amar al prójimo y cumplir la ley que antes habría sido imposible sin ti en nuestro corazón. Gracias, Padre. Te bendecimos en este día y nos rendimos ante ti, poniéndonos en tus manos para que todo cuanto hagamos sea bendecido por ti. Bendice el fruto de nuestra obra en el trabajo, para que podamos nosotros llevar el pan con el sudor de nuestra frente a nuestra casa. Guarda nuestros hogares y familias. Guárdanos cada paso que demos. Aléjanos del mal y de todo peligro, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que el reino de Dios siempre brille en nosotros, de modo que esa luz de Cristo proyectada a los que no te conocen puedan atraer a almas perdidas a ti, con el ejemplo nuestro que es proyectado por medio de Cristo. En tus manos quedamos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor te guarde, te bendiga, y donde quiera que tú vayas, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Nunca te olvides que Dios te ama y tu servidor también. Hasta una próxima.